Diego. ¿Qué tal? Buenos días. Él tiene Hola el Diego, buen pizarrón día. atrás, míralo. Ahí está. Está en el cole. Está en el cole, sí. Mamma mía, no sé cuándo van a cerrar. Están todos contagiándose. Bueno. eh, Va, acá en Buenos Aires es Sí. terrible. Así que bueno, a ver, yo les voy a contar un poquito que a lo mejor les sirve cómo yo me acerco a esto y después les puedo mostrar algunas cosas que tengo de todo, pero la idea es que ustedes me pregunten y después si quieren podemos, esto porque siempre lo hago, si les interesa podemos trabajar con algún curso, tema virtual para empezar, ¿no? Si les interesa, ¿eh? Que yo siempre lo hago y los chicos se enganchan un montón, entonces los profes cuando ven cómo se enganchan los chicos también es más fácil, ¿no? Este tema, ¿no? Bueno, yo me encuentro con la historia oral hace más de 23 años y me encuentro desde el lugar de espectador, pero de espectador de lo que le pasa a un adolescente en ese momento de 15 años, que había hecho una entrevista a un inmigrante, ¿no? Y ese inmigrante era de los inmigrantes que ya casi no hay, yo me atrevería a decir que ya casi no existen, se murieron todos, que son los que vinieron en la década del 20, escapando del hambre o de las persecuciones religiosas o de un montón de otras cosas, ¿no? Entre guerras, del periodo entre guerras. Entonces, ese chico le había hecho una entrevista a esta persona. Yo sabía lo que era la historia oral, pero lo sabía más desde el lado académico, ¿no? Que era cómo se trabajaba. Y cuando vi lo que pasaba, lo que le pasó a este chico, que después de 2 semanas se me acerca, yo lo tenía en la escuela, se ve que era un proyecto que estaban haciendo y no sabíamos los otros profes, se me acerca y me dice, quedé muy impresionado por la entrevista que hicimos hace 2 semanas, entonces le pregunto por qué, y me dice, porque me di cuenta que lo que le hacían al entrevistado cuando era chiquito en la escuela, de alguna manera se lo hago yo a veces a mis compañeros sin darme cuenta, sin maldad, ¿no? Entonces me acerco y le digo, pero ¿cómo? No entiendo. Y me dice, no, porque ese señor decía que en Polonia lo discriminaban por ser de otra religión, le decían de todo. eh, y yo a veces, sin querer, a veces hacemos lo mismo con nuestros compañeros. Me acuerdo que me dijo bolivianos en ese momento, ¿no? No, y me dice, no, pero no lo mismo, yo no le tiro piedras, pues estaba como muy, ¿no? Sino que lo que hago es decirle cosas que se las digo en joda, pero que después no pienso si le duelen o no. Entonces dije, ¿esto qué es? O sea, yo me acerqué desde el otro lado, desde lo que le llaman currículum oculto, bueno, hoy desde todo lo que se trabaja en ESI, ¿no? Entonces nada, me acerqué, fui a ver quién estaba trabajando eso y en ese momento estaba la gente de Spielberg, creo, o sí, que habían terminado de hacer la lista de Schindler o una cosa así, y estaban haciendo entrevistas porque los últimos sobrevivientes de la lista de Schindler estaban acá, en Argentina. Buen día, ahí está entrando. Alejo. Sí. Hola, buen día. Hola, Alejo. Ahí lo vi, ahí lo vi. Buenos días, Hola ¿cómo Alejo, va? ¿cómo estás? Igual Bien. estamos grabando, así que después apenas lo tengas se los paso. Y esta primera parte, que es cómo me acerco a la historia oral, te va, te vas a enterar. O sea, me acerco desde el otro lugar, no desde el tema del conocimiento histórico, aunque eso es conocimiento histórico, pero digo desde otro lugar. Y bueno, y empiezo a trabajar con el grupo de chicos que en ese momento eran como elegidos, ¿no? Estoy hablando de la Escuela Hort, yo dirijo el programa de historia oral de la Escuela Hort ahora, y es una escuela, no sé si la conocen. Sí, Bueno, sí. es una escuela, ¿qué? ¿Qué? Sí, sí, sí.
Bueno, la que está en Yatay, la que está en Barrio de Almagro, porque en la otra nunca quisieron hacer historia oral. Esa la de Almagro no la conozco, conozco La de la Almagro es otra. la primera. Sí. Y Ok, es a la esa más nunca. popular, digamos, donde Sí. los chicos tienen becas, donde pudimos poner las baldosas por la memoria después de 23 años a los estudiantes desaparecidos a partir de la historia oral. Está ahí es otro mundo, ¿no? Es otra, no sé, se fundó desde otro lugar, ¿no? El otro es más empresa, más. Bueno, entonces, nada, empecé a trabajar desde lo que le pasaba al chico y a la chica en cuanto a acercarse a una persona que para ellos, aunque tenga 40, 50 años, igual esas personas eran mucho mayores, para los chicos son todos viejos, ¿no? Están como muy alejados del presente de ellos. Entonces empecé a investigar desde ahí y bueno, empecé a formar parte del archivo y empecé como a incluir a todos los chicos que quisieran participar, cosa que no gustó mucho en principio, pero bueno, después, primero decían no los más grandes, yo decía no, los más grandes no, todos, ¿no? Y bueno, de a poquito se fue haciendo y, y hoy tenemos un archivo de historia oral por el cual pasaron, no sé, más de 1000 chicos, me atrevo a decir. No los conté, pero antes de la pandemia había 200 y pico participando de manera extracurricular en la construcción de entrevistas. Eh, y bueno, y más de 15 o 16 líneas de investigación que fueron pidiendo los mismos chicos a medida que se iba construyendo el archivo. Bueno, y la historia oral es, digamos, una metodología. Yo lo que fui haciendo, empecé haciendo investigación educativa y empecé a trabajar la metodología específicamente para lo que es educación, ¿sí? Después, primero educación secundaria. Después empecé a trabajar en universidad para también, estuve en filosofía y letra y en otros lugares, y después me animé y empecé a trabajar con nivel inicial. ¿eh? Siempre adaptando la metodología y cambiando un montón de cosas de esa metodología. Y la verdad que somos un montón ahora los que trabajamos, porque yo decidí ir de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, difundiendo la metodología. Y bueno, y hay lugares como por ejemplo Carmen de Areco, Pergamino, bueno, un montón de Casilda, un montón de lugares del país que fueron pidiendo la metodología a los mismos profes para que sea obligatoria, ¿sí? Porque descubrían que desde esa metodología ellos también podían trabajar la historia, la geografía, porque es transversal a todas las disciplinas, ¿sí? Y hoy estamos trabajando historia oral y ESI, y se trabaja de una manera maravillosa, y los profes me dicen, ¿no? que pueden abordar un montón de temas, inclusive los que tienen que ver con la sexualidad, desde la historia oral de una manera mucho más fácil para ellos y para los chicos. Así que ese sería un poquito el resumen. Por supuesto que son 20 y pico de años, y este año hacemos el 4º Congreso de Historia Oral para estudiantes secundarios, lo hacemos virtual. En 2019 hicimos en Carmen de Areco y asistieron 1000 chicos de todo el país, y ya trabajábamos virtualmente con gente de México, de Colombia, de Panamá, pero bueno, también vino una vez un grupo de Colombia. Pero bueno, lo virtual ya lo veníamos trabajando, porque lo que se hace es que lo que nosotros pedimos es que se presente, el producto lo presenten los chicos de manera multimedia, y bueno, ellos manejaban todo, ¿eh? No sé, es como maravilloso, como un mágico ver cómo ellos se organizan, como si falta una computadora, van a buscar para que los otros compañeros de otras escuelas tengan la computadora,
O sea que no es solo un tema de construcción del conocimiento, sino también un tema de sociabilización, de construcción colectiva, que realmente, como ellos dicen, la historia es un viaje de ida, ¿no? Y lo digo así con entusiasmo porque a mí me apasiona, me cambió la vida a mí también, en muchas cosas. Y bueno, y después lo fui adaptando a distintos colectivos, acá y en otros países. Acá estoy trabajando con organizaciones sociales. Creo, Iván, que te mandé el libro, ¿no? El de Nuestras Voces en Movimiento. Porque a Mandaste Iván un le montón mandé... de cosas, Laura. Bueno, no, bueno, pero... No, pero escúchame, al revés, está espectacular. No he leído todo, leí el libro, ¿te acordás que compré de Maipo, el chiquitito? Se lo Sí, presté a un bueno. compañero. Ese Sí, es sí, Iván, esclarecedor. sí, sí, sí. Lo que pasa es que ese libro de Maipo, que lo compró el gobierno nacional en 2013 para las escuelas, para las bibliotecas de las escuelas, se pudo instalar porque íbamos y hacíamos talleres, ¿entendés? Claro. Entonces, esos libros que son, si vos lo viste, son libros donde no es una receta. Entonces, No. entonces la idea es que los profes pongan su impronta, no matarlos y que piensen, ay, ahora tengo que hacer esto y cómo lo hago, cuando cada uno puede hacer con su impronta y su creatividad lo que quiera, ¿no? Lo que sí empecé bueno, yo le cambiaría algunas cosas ahí, como ese fue el segundo libro que hice. El primero fue en el 2001, que era para escuela primaria, que hice para novedades educativas, que también en el segundo le cambié un montón de cosas, pero por ejemplo le cambiaría palabras ahora, en vez de decir informante, que es la palabra que se usa en el mundo para lo que es la historia oral, la cambiaría por lo que significa para nosotros informante, ¿no? Okay. Pero son esas cosas que uno va, y después le agregaría, bueno, ahora están corrigiendo otro en novedades que hice el año pasado, y está por salir otro en España, que es como un ensayo sobre la memoria, pero que también es para profesores, porque en cada capítulo analizo un recurso a partir de la memoria, una fotografía, o sea, cada capítulo es un recurso para trabajar en el aula, en la universidad, en donde sea. Listo, si no, no paro. Ah, bueno, Gracias, y lo Laura. del Congreso este año es en octubre, en Casilda, lo hacemos virtual, y ahora el 29 y el 30 doy un curso que me pidieron, ahora sigo anotando gente para ese congreso, para introducirlos a la historia oral, es gratuito y bueno, y ya se anotaron más de 40 personas y ahora estoy anotando más gente. Si quieren después les paso la data. Y Me ya lo está. pasaste, sí. Ah, Escúchame. listo, Acá. perdón. Yo no sé, No, qué tengo perdón. tanto Al contacto contrario. que no sé, aparte no, es que para mí hay que compartir todo, si no, no se Sí. puede. Escúchame, Laura. Acá ¿Qué? tenés, mirá, profes. Diego es el Sí. encargado de pastoral de la institución y es profe también. Ay, qué Alejo, bueno. ¿lo ves ahí? Alejo es Sí. coordinador del campo de educación física, ¿no, Ay, Alejo? sí, está Sí, buenísimo sí. para Y educación Ailín de física. geografía. No, bueno, geografía ni hablar, pero educación, ¿cómo no? ¿Cómo no es de geografía? Perdón, no me puedo renombrar, pero ese nombre quedó para la otra escuela que tuve una reunión de padres. Soy coordinadora del campo Ah, de turismo, ahí en el Colegio Padre Manuel González. No me Bueno, pude pero entonces, renombrar, pará. no está. Bueno. pero ¿te llamas Ailín? ¿Te llamas Ailín? Hasta ahí sí, eso Ah, es cierto, sí. bueno, porque lo que nos pasa siempre es que cuando estás haciendo una reunión te aparece, el otro día estábamos entrevistando a personas de Malvinas y me decía, por favor, ¿me podés renombrar? Porque ahí dice Verónica, ¿no? Claro, sí, pues no me da la opción de renombrarme y esta quedó el nombre para la A reunión de nosotros papis de no dan, primero, a así que de la nosotros otra no dan. escuela. Yo te lo voy a cambiar, porque a nosotros, yo sí te lo puedo cambiar. Dale, turismo. Eh, Sería turismo entonces mi apellido. turismo. Bueno, y nada, con turismo, imagínate, ¿no? Hacer turismo, que ya lo hacemos, por ejemplo, en Carmen de Areco. Digo Carmen de Areco porque es como uno de los primeros lugares donde yo hace ya 16 años que voy, la gente es como mis hermanos ya ahí. Tengo una piecita en la casa de una de las chicas donde duermo y ya está como instalado, ¿no? Y con el trabajo que hice en Carmen de Areco,
y con Gabriela Lombardo, que sería como, porque mi idea es que haya referentes en todos lados, no estar yo en todos lados, porque la idea es construir colectivamente, ¿no? Como si fuera una organización social, ¿no? Y bueno, y en Carmen de Areco logramos trabajar mucho con el tema de turismo. Es más, se han planteado, porque Carmen de Areco queda como relegada al lado de San Antonio de Areco, ¿no? Que es la que tiene el turismo, ¿no es cierto? Entonces es como que dicen, no, San Antonio, no, es Carmen. Entonces empezaron a trabajar los chicos a partir de lo que era el tema de la Virgen, de la procesión, ahora no me acuerdo, el Día de la Virgen, que es el 26 de septiembre, pero no me acuerdo cómo lo llaman, eso sería como una procesión, y empezaron los chicos a investigar de dónde viene, cómo, qué pasó, el tema de llorar, ¿no? De la Virgen, que se dice que vieron llorar a la Virgen, y todo eso, como lo filman, eso está en el Museo Histórico que están armando de Carmen de Areco. Entonces, de a poquito, no hay presupuesto ni nada, pero de a poquito con todo esto se va armando como una cadena, ¿no? Y acá entraría lo tuyo también, ¿no es cierto, Diego? O sea, es así, porque la Virgen es como la fiesta más importante. Bueno, ¿qué pasa alrededor de todo eso? ¿No? Que el año pasado que hubo pandemia y no lo hicieron, pudieron trabajar con esas entrevistas en la escuela, entonces no se pierde, digamos, no, o sea, se analiza desde otro lugar. Y educación física es espectacular, porque cuando ves cómo haces entrevistas, cómo era la educación física hace 50 años y ahora podés trabajar todo el contexto histórico y los cambios, ¿no? Sobre todo en la época del peronismo, ¿no? Que ahí es muy fuerte todo y que tiene que ver con lo que pasa en el mundo, ¿no? En Italia y en España y el tema en Rusia, ¿no? El tema del cuerpo y las representaciones del cuerpo. No, es muy interesante, se puede hacer de todo. Laura, yo quería comentarles a los acá presentes que vos en un momento te ofreciste a venir gratis al Calafate, pagarte tu pasaje y nosotros teníamos que conseguirte solamente un lugar donde quedarte, y eso te lo quería agradecer ahora de ellos también. Yo te lo agradecí, pero yo quería contarle porque yo se lo conté a Mariel igual, pero nada, que vos te ofreciste para venir gratis a darnos una charla y a ver cómo podíamos arrancar, y la verdad es que eso no lo hace cualquiera, así que Yo no tengo un mango, pero... Bueno, pero al margen de, por eso mismo. Bueno, pero yo creo en esto, y creo profundamente, y no estoy exagerando ni nada. Soy así porque estoy entusiasta, soy entusiasta y veo los cambios que hay. Hace muchos años que estoy, entonces puedo ver los cambios que hay en los chicos y en las chicas que trabajan desde muy pequeños con esto. Entonces, lo puedo ver, lo pude ver, y creo que si puedo cambiar algo de la realidad que me rodea, y ahora somos un montón, eso es lo que me gusta, ¿no? Al principio tuve que luchar mucho contra la universidad, filosofía y letras es re jodida, es como que si vos venís con cosas nuevas, mejor no, porque no lo quieren hacer, porque bueno, y habíamos ganado un subsidio, me acuerdo, estaba Filmus en el gobierno, me acuerdo esas cosas porque me acuerdo que me llamó la secretaria y me dijo, cambiale el nombre a esto, le cambié el nombre, y bueno, y la plata se la guardó uno de los que estaban ahí. Entonces, cuando vos ves eso, ¿sí? Uno de los que estaban ahí, digo, en la facultad, no Filmus, sino en la facultad. O sea, y yo, como una ilusa, primero yo trato de creer, le decía, pero Pablo, ¿dónde está? ¿Qué me estás acusando? Porque empiezan así. Entonces, ¿qué hice? Todos los lugares que nos estaban esperando, a los que no íbamos a ir, porque la plata se la quedó el director del programa de Historia Oral para un pasaje para la mujer y para él. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a ir a los lugares que podía. Y así se fue haciendo la cadena para no dejar a la gente en banda. Y así se fue haciendo.
primero French, después 9 de julio, después de 9 de julio Bolívar, después acá, después allá. Y uno se fue, y no paró con la pandemia de manera presencial, pero virtual no. Y bueno. Bueno, ahí Mariel te quería consultar algo. No, sí, contarte un poco, escuchándote. Perdón, me parece que tengo que tomar agua. No, me parece que tenemos en nuestro contexto, en nuestra ciudad turística, todavía algunos recursos humanos que tenemos que aprovechar pronto, digamos, porque como vos decís, la gente va terminando su ciclo vital. Pero tenemos primeros pobladores entre nosotros, muchos familiares conocidos, cercanos a la comunidad, que aún pueden, y se hicieron algunas experiencias ya, ¿no? de esto, del relato, de compartir, de contar. Después, eso desde, digamos, desde los recursos humanos, por así decirlo. Sí. Después tenemos muchos pibes que son segunda, tercera generación de estas grandes familias, ¿no? Entonces, que ellos ya traen sus propias experiencias de historia oral, ¿no? Después a esto se complementa con todo un movimiento grande, de gran crecimiento del pueblo y de realidad social de quienes conformamos hoy Calafate, historias orales de los más diversos puntos del país. Entonces vos caminás por la Anónima como supermercado, y a las mismas galletitas ves pasar a 3 personas distintas que las nombran de masita, galletita. Ahí está, sí. Entonces hay historia oral traída desde donde venimos, porque somos un pueblo conformado también con venidos de muchas partes. Bellísimo. Entonces hay historias orales de otros lugares para compartir y para armar, ¿no? Exacto. Y después, desde también, nada, el relato más histórico todavía de lo que fue toda, de la campaña del desierto en adelante podríamos hablar, ¿no? Con todas las variables que podemos entender de la Patagonia y de la evangelización de la Patagonia, y cómo nuestra escuela se llama Padre Manuel González, por ejemplo. Que es un cura de los salesianos, que sabemos el vínculo salesianos-Patagonia, que nunca vivió acá, pero que visitaba las estancias, que tenemos un libro, tenemos filmaciones, tenemos grabación de voz propia de sus charlas con los paisanos. Es decir, tenemos varios recursos ahí como dando vuelta como para reconocernos a partir de los relatos, ¿no? Es perfecto. Lo único que a mí ya me está dando ganas de hacerlo. Lo único que esta pandemia es terrorífico, pero igual se puede hacer por virtual. Tenemos por suerte todo. Ahora tenemos el Zoom que es directo. Antes, cuando había empezado el Skype, no se podía ver, ¿se acuerdan? Después se ve la cámara. Es todo, fue cambiando tanto que se puede, ¿no? Que es en el momento. Pero lo que yo quiero aclarar es que todo eso, que es toda la oralidad, que está buenísima, cuando uno trabaja la metodología, el verdadero valor, digamos, educativo que puede seguir, o sea, que va a seguir y que se puede transmitir, es hacer la metodología como básicamente es. O sea, yo voy a entrevistar a alguien de esos pobladores, los chicos van a entrevistar a alguno de esos pobladores, pero con una metodología específica. Y esa metodología, que es muy fácil, va a hacer que los pibes también se empiecen a interiorizarse en lo que es la investigación. ¿Por qué? Porque cuando tienen que armar el cuestionario, tienen que saber datos de esta persona, entonces tienen que investigar contexto histórico de esta persona, dónde nació, qué pasaba en ese momento. La historia oral es a partir del nacimiento, no es solamente, no sé, cómo viviste vos la dictadura. Entonces, se ve la historia como proceso, ¿sí? Es muy fácil para los pibes ver la historia como proceso, ¿no? Y no como algo lineal, porque no es lineal. Y además, una de las características más importantes que tiene para mí
es que los pibes y las pibas empiezan a ver que lo que le está contando una persona, ¿sí? Que, vieja, aunque tenga 40 años, ¿no? Muchas de esas cosas están presentes en su contexto y las ven y es inmediato la necesidad de cambiarlo, ¿no? De alguna manera. Por eso, esto es un trabajo a corto, a mediano y a largo plazo. A corto porque es inmediato, lo van a ver las consecuencias que tiene en cuanto a lo didáctico. Es una metodología que permite a los pibes, como tienen que hablar con otra persona, mejorar el vocabulario, tratar de expresarse de una manera más clara para que el otro lo pueda entender, el entrevistado. También es una metodología que permite escuchar al otro, aunque uno no esté de acuerdo con lo que el otro está diciendo. Y esto es algo que necesitamos fundamentalmente, porque a veces estamos peleando y no tenemos ni medio fundamento. Bueno, los chicos que trabajan con eso te dicen, pero Laurita, a mí esto que, bueno, buenísimo, lo que está diciendo, se me acercan, ¿no? Cuando estás entrevistando. No, le digo, bueno, buenísimo, pero vos estás entrevistando a esta persona, no estás esperando que te diga lo que vos querés. Pero lo bueno es que te pasa es que vos estás reafirmando lo que vos pensás. Entonces, bueno, y permite, no sé, yo les puedo dar ejemplos de chicos que han tenido, un chico que escribió uno de mis libros, hay un capítulo que lo escribió él, en el que te mandé espacios y prácticas de la historia oral. Ese chico había tenido problemas de chiquito porque había tenido leucemia y había perdido la lectoescritura, o sea, había perdido primer grado, nivel inicial, bueno. Y me acuerdo que la madre me llamó y me dijo, desde que está haciendo esto, aumentó, digamos, o sea, empezó a tener más vocabulario y eso lo empezó a escribir, ¿sí? Cosas así, ¿no? O profesores de lengua que me decían, ay, mirá, los pibes saben algunas palabras que yo no me imaginaba. Y le digo, y claro, porque están entrevistando a gente que es de otra época y los códigos en el lenguaje son distintos, ¿no? O sea, es infinita las ventajas que tiene, infinitas, pero yo por eso a ese libro no me lo dejan cambiar, pero le agregaría lo social. Me parece fundamental. Lo que pasa es trabajar en grupo, pero no, yo hago una parte y vos haces la otra, que eso no es trabajar en grupo, es trabajar en grupo, todos por un mismo objetivo, ¿no? Y todos aprendiendo lo mismo, pero en educación física, te digo, yo enganché a una de educación física, una chica ahí en Carmen, empezamos y después vino la pandemia, pero trabajar con eso es buenísimo, porque el sentido, ¿para qué era la educación física en un momento y para qué es hoy? Con todo el tema de ESI también, se puede enganchar. Sí, sí, Laura, ¿te acordás que... Ah, Alejo, dale, Alejo. Dale. no, que es muy interesante porque, digamos, la historia de educación física arranca con un sentido militar, una preparación militar y va cambiando en el transcurso de los años, ¿no? Y cómo se Eso. adapta a esta nueva sociedad es todo un tema, ¿no? El tema del fútbol, ¿no? Para las chicas, o Sí. el tema de ESI, pero yo trabajé, pero no trabajé con educación física, me lo comentaron algunas chicas en algunas escuelas. A mí el profesor todavía le sigue diciendo a los chicos, corre, no seas, y le dicen en femenino, ¿no? No, porque las pibas de ahora son impresionantes, y los pibes también, pero las pibas no te perdonan una. Avanzó Entonces, mucho. ¿viste? Pero me dice, Avanzó mucho, todavía me sí. sigue diciendo, dale, dale, y en vez de, no sé, Carlos le dice, Carla, dale, como diciendo que corre poco porque es una mujer, ¿no? Todavía hay algunos restos de eso. Sí, es verdad. Y Es verdad. bueno, pero eso ayuda, el verlo ayuda a que uno no lo haga, ¿no? Tanto al adulto como al que está entrevistando. Laura, te hago Mi una amor. consulta. ¿Cuáles son Sí. los pasos de la metodología? Bueno, vos querés, ¿ustedes están apurados?
Yo no tengo problema. Bueno, porque yo ahora les empiezo a explicar, pero por eso. Entonces tendríamos que volver a conectar. Mientras yo les quiero mostrar algunas entrevistas que tengo ahí, y de paso ven el archivo y ustedes ahí se van dando cuenta qué pasa. Ailín se va, sí, se vuela. No hay problema. Buen viaje. Buen viaje. Laura, ¿te acordás que cuando yo te charlamos allá por esas primeras oportunidades que tuvimos de charlar y demás, vos me habías hecho como si fuese una especie de aclaración, y me decías, guarda con los preconceptos, con lo que dijiste antes vos, sí. Y también yo había ya direccionado una línea de investigación, me dice, no, vos me dijiste, no, pará, vos tenés que encontrarte con la persona y luego empezar la línea de investigación. No es yo lo había planteado al revés, ¿te acordás? Porque sí, porque muchas veces pasa eso. Exacto, pero es una metodología que, a ver, vamos a decir la verdad, se utiliza la metodología de la manera que se le canta, que la utiliza, pero no está bien eso, porque hay un montón de cosas que yo he visto a lo largo de todos estos años. El ir de lugar en lugar hace que vos veas un montón de cosas que no. Por ejemplo, el tema del derecho del entrevistado. Yo he asistido a charlas donde te decían, yo no le pedí autorización al entrevistado, ¿no? Y habían invitado a los entrevistados para que escuchen la investigación, y los entrevistados se levantaban y decían, nena, yo no dije eso, ¿no? Digo, porque era gente mayor. Entonces, ahora no tenemos excusa. Yo agarro la entrevista, la hago y se la doy. Se la puedo mandar le puedo copiar, la puedo mandar, ahora no hay excusa, le digo, traiga un pendrive, ¿no? Traiga ya está. Entonces, eso, antes, que tampoco había excusa, porque si era por cassette, hacías una copia y listo, hacía que mucha gente se me acercó a mí cuando armamos la asociación, sobre todo militantes del PRTERP y sí, más del PRTERP, que se me acercaban y me decían, yo no dije eso. Y le digo, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿No? Me dice, no, porque tal autor dijo que yo dije tal cosa. Y le digo, no sé de qué me estás hablando, pero decime en qué año salió el libro. En el 95. Le digo, bueno, estamos en el 2011. El 95 y el 2011 tienen distintos contextos en cuanto a la memoria. Entonces, en ese momento vos habrás dicho esto, ¿sí? Porque sentías, era la época de Menem y todo eso, que había que dejar todo atrás. Ahora vos sentís otro rol. Entonces le digo, el problema lo tenés vos, lo tiene el investigador, que no hizo nuevas entrevistas y que sigue diciendo que los militantes son así, cuando todos vamos cambiando según el contexto, ¿no? Y eso lo había ofendido, listo, sí, no hay problema. Eso lo había ofendido y es verdad. Entonces yo me empecé a dar cuenta de un montón de cosas y las empecé a escribir. Derecho de entrevistado, eso ahora está en la virtualidad, ¿cómo se están manejando, digamos? ¿Es todo virtual la entrevista y tenemos que grabarla? ¿Cómo sería eso? Es así, es grabarla, es virtual y hay que pedirle permiso, y es lo mismo, o no sé, a veces me parece hasta mejor que quede grabado pedir el permiso cuando se empieza la entrevista. Igualmente. Perdón, Laura, ¿las entrevistas son individuales o puede ser a un grupo? Ahora cuando volvamos te voy a mostrar de lo que tengo. Hay gente que no va a venir sola, que no quiere venir sola, y lo tenés que respetar. Los matrimonios, por ejemplo, los que tenemos de la colonización en Entre Ríos y en Santa Fe, era medio imposible que vengan solos, ¿no? Y vos le querías hacer la entrevista al hombre porque tenía alguna cosa y la mujer hablaba más, ¿no? Pero era impresionante. Hay una que dice, callate, le dice, callate, te vas a poner a llorar, ¿no? Pero eso también te da datos de la composición familiar, ¿no? De ese grupo, ¿no? Que vinieron de tal país y la mujer tiene dentro de la casa otro rol, ¿no? Entonces, no podemos, tenemos que ahí sobre la marcha, si no nos dice antes, porque
uno tiene que establecer contacto antes, ver que sea un entrevistado que me va a poder hablar del tema, ¿sí? Y establecer contacto antes, preguntarle cosas, dónde nació, cuándo. El otro día me pasó con Malvinas, una nena que dijo, yo quiero que venga mi tío, y hablé con el tío y no me daba muchos datos. Le digo, bueno, pero no podemos hacer la entrevista. Después me di cuenta por qué, ¿sí? Pero bueno, con los datos, no quería que nos enteremos que estuvo en el batallón, que ahora no me sale, el batallón 6, que era el de inteligencia también, ¿no? Pero él no estaba en esa parte, él estaba en la parte de comunicación. Después me di cuenta que no quería que me diga eso, que yo sepa eso, y habló de otras cosas. Y los pibes le preguntaban, ¿usted estaba de acuerdo con lo que pasó en Malvinas? ¿Con la guerra de Malvinas? Y él dice, esto es como el amor, ¿no? Esto es como el amor. Uno se casa, se enamora y después de un tiempo se da cuenta que, ¿no? No dijo nada, pero los pibes la casaron así. Después que terminó, como los pibes tienen mucho respeto, o sea, uno les explica que aunque no les guste lo que digan, primer año era, ¿eh? Terminó y me dicen, Laureta, ¿vos viste lo que dijo? ¿Vos viste lo que dijo? Y estaba la chica ahí, la sobrina, ¿no? Yo trataba de que la chica no se ponga mal, ¿no? Pero... Se va a cortar, Laura. Bueno, listo. Entonces, ustedes entran, yo voy a minimizar también porque les voy a mostrar unas cosas. Dale, dale.